Muchachos, la guerra. Hay un ejemplo clásico en la naturaleza, las hormigas. Hormigas contra saltamontes, hormigas contra arañas, hormigas contra otras hormigas, malditas hormigas, dañaron las colonias. En fin, lo que me asombra es que siempre hemos escuchado de la reina, las obreras y los soldados, pero los niveles de especialización que existen son re locos. Hay unas hormigas que tienen las cabezas en forma de escudo que usan para tapar la entrada de los nidos. Otras pueden tirar ácido por la cola y existen hordas de hormigas nómadas que van arrasando con lo que encuentran. Bueno, y así vemos otras especies que en general se la pasan teniendo guerras por recursos. Obviamente los humanos no íbamos a hacer la excepción desde nuestra primera guerra contra los neandertales, pero bueno, somos conflictivos por naturaleza. ¿Es necesaria o positiva en alguna forma la guerra? Bienvenidos a todos los que nos escuchan desde su dispositivo electrónico de obsolescencia favorito. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué más, Sofi? Hola Sergio, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bonito aquí? Este tema, pues, como siempre, mejor dicho, lo que les estaba diciendo ahorita, no, nunca puede estar completamente listo para un tema, pero es bien interesante, me dejó pensando y un poco traumada, entonces, bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás, Yesa? Bien, está haciendo un clima excelente como para encerrarnos en una sala a hablar todo el día. Exactamente lo que nos encanta hacer. Bueno, listo, entonces vamos a arrancar definiéndola, ¿cierto? ¿Tú qué opinas, Sofi, sobre la guerra? ¿Cómo sería tu definición más bien? No, pues, o sea, realmente yo sí siento que es como un concepto bastante amplio en general, pero pues yo lo definiría como un conflicto no necesariamente físico, mejor dicho, no necesariamente militar, más bien, entre dos grupos humanos. O sea, eso es lo que yo considero que es como lo básico de la guerra. Ya, digamos que se podría un poquito más profundizar al respecto, y hay muchísimos tipos de conflictos, ¿sí? Y muchísimos tipos de expresiones de guerra, y los ha habido como a lo largo de toda la historia y también ahora, en este momento. Pero pues lo más básico sí sería eso, esa sería mi definición. O sea, tú dirías que la guerra es cualquier conflicto entre grupos de humanos, ¿sí? Sí, incluso tribales, sí. Y si tuviéramos 3 personas que se agarran a palo contra otras 3 personas, ¿eso es guerra también? Pues sí, pues o sea, eso es lo que yo pienso. Es que es complicado, o sea, la verdad no podría dar como una definición de número. Tal vez hay alguna entidad internacional que haya definido con número, pero para mí sí son, digamos, de diferentes tribus. Sí, incluso podría eso considerarse una guerra. Yo siento que yo le agregaría el tema de los recursos. O sea, para que la pregunta de Isabel no se pueda aplicar como guerra. Si nosotros metemos que estas tribus, o sea, hablemos de las tribus que dice Sofi, o estados, o sociedades, tienen en juego recursos que están en riesgo porque justamente otra sociedad los quiere robar, por decirlo de algún modo. Ahí ya clasificamos como guerra. Digamos que si es un conflicto entre dos personas, pues eso no va a terminar en una pérdida de recursos porque hay muchos más involucrados en los que, pues, que no se verían afectados, entonces por eso no clasificaría como guerra. Yo agregaría la definición de Sofi que tiene que ser por un objetivo, ¿no? De recursos o de poder, de sometimiento. Hay un teórico de la guerra que se llama Clausewitz. Él fue un general dentro de las guerras napoleónicas. Y el man ahorita es de hecho como una eminencia, o sea, es como si nosotros habláramos de, yo qué sé, de Aristóteles siendo el fundador de las ciencias modernas o el fundamentador. De Diomedes en el vallenato. O de Diomedes en el vallenato, sí. Eso es Clausewitz, para que se hagan una idea. Entonces, y sin embargo no es muy conocido, ¿no? Porque es como una cosa muy de nicho, o sea, solo lo saben los militares, pero casi que en todas las academias militares del mundo, por lo menos en las occidentales y más capitalizadas, más capitalizables, se habla mucho de Clausewitz. Y él tiene un libro acerca de la teoría y las tácticas de guerra, etcétera, que se llama Sobre la guerra. Y él da una definición de la guerra bien parecida a lo que está diciendo Sergio, que dice que la guerra, estoy parafraseando, ¿no? No estoy citando textualmente, pero pues dice básicamente que la guerra es como la suma de muchos duelos individuales, pero con un fin político. Si no hay un fin político de por medio, no es la guerra es siempre como un medio de la política. Que de hecho ahí también nació esta frase que es muy, muy popular hoy en día, que es pues, que la guerra es política por otros medios, ¿no? Que eso se lo suele referenciarles a Foucault, pero pues antes de Foucault pues lo dijo Clausewitz.
Entonces esa es una forma de ver la guerra, ¿no? Como es la suma de todos los duelos o conflictos entre varios individuos de diferentes bandos, pero siempre con un fin político. Entonces con eso estoy de acuerdo, tiene que haber política de por medio para que sea concebido como guerra. Esa sería una forma de concebirla, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y creo que ahí valdría la pena como de pronto mencionar un poquito respecto al origen de las guerras, o sea, como que igual y al principio sí eran como muy arcaicas, muy primitivas, ¿no? Que eran las guerras productivas, que ya eran como guerras por literalmente supervivencia, ¿no? O sea, obviamente, yo siento que de hecho esa base todavía sigue estando como muy vigente hoy en día con las guerras más modernas, pero pues igual las primeras guerras eran guerras productivas y eran guerras entre tribus y eran guerras por territorio y por recursos, normal, o sea, realmente sí podrían ser grupos de, no sé, familias, podrían ser incluso entre familias con tal de obtener un territorio en particular donde hubiera más comida, y eso pues también se puede considerar como un tipo de guerra. Pero yo no diría que ahí hay tanto política de por medio, entonces igual sí es un poco diferente a la definición que ustedes están dando. Igual yo siento que ese tipo de guerras primitivas también cuentan como primeros conflictos de guerra. Yeah. De hecho, como que desde ahí fue que se comenzó como a politizar la cuestión, porque pues ya los territorios comenzaron a hacerse más grandes, las familias de pronto se comenzaron a aliar y se generaron las tribus más grandes, ¿sí? Y entonces, pues a medida que eso pasó y se fue creciendo y más y más y más, pues fue que se creó el Estado, ¿no? Uh-huh. Y ya la guerra comenzó a servir al Estado, pero mucho antes de eso yo siento que ya la guerra estaba vigente y existía. Sí. Pues es que igual, de todas formas, si concebimos la política como la forma en la cual los seres podemos como llegar a acuerdos entre nosotros, como el arte con el cual llegamos a acuerdos, pues lo que tú mencionas también es política, de todas formas, porque pues son dos familias que están intentando proteger propiedad privada o adquirir lo que sienten que es propiedad privada de otro, ¿sí me explico? Desde que existe la propiedad privada, ya hay política. Yo sabía que íbamos a llegar a esta conclusión, lo sabía desde que definimos el tema, sí. Pero pues estamos hablando política, o sea, no nos pongamos No, a ver, calma, propiedad privada, no dije comunismo, ya calma. Sí, exacto, o sea, propiedad privada no sí. tiene que ver con una ideología política particular, ¿no? Solo lo único que estamos diciendo en este momento es que desde el momento en el que el primer humano decidió que algo era suyo, ya se necesitó política. Ya necesitamos hablar entre humanos para decidir qué estaba bien hacer y qué estaba mal hacer respecto a las propiedades de los demás, incluyendo su propia vida, ¿no? Sí. Sí, de hecho, eso me recuerda a una frase de Rousseau. Pues el man, yo creo que es famoso de pronto un poco por esta frase. Él dice como que la propiedad privada es el inicio de todos los males y la desigualdad en el mundo y tal. Tenía que mencionarlo, pero sí, o sea, yo no estoy muy segura de eso, porque, bueno, más adelante vamos a estar discutiendo cuáles han sido como los outcomes, como lo que ha sucedido a partir de que los conflictos existan en el mundo, ¿no? Ya a partir de que podamos definir bien qué es la guerra. Entonces estaríamos hablando de que la guerra es un conflicto entre dos grupos humanos con un objetivo político de por medio, ¿cierto? Esa sería como la definición básica. Sí, pero luego hay otra forma de ver la guerra. Porque, digamos, está Thomas Hobbes, que en su libro El Leviatán describe la guerra de una forma muy diferente, porque lo que dice es que esta definición, digamos, de Clausewitz no se refería específicamente a Clausewitz, principalmente porque Hobbes fue mucho antes, no había forma de que se refiriera a Clausewitz, pero pues sí había muchas personas que ya tenían como una noción intuitiva de la guerra bien parecida a la que estamos mencionando hasta el momento. Lo que decía Hobbes es que nosotros no le llamamos guerra solo cuando hay conflicto activo, ¿sí me explico? O sea, cuando estamos en mitad de una batalla, decimos que es guerra, ¿sí? Pero los espacios que hay entre batalla y batalla, de todas formas no decimos como, uy, ya no estamos en guerra, ¿sí me explico? Digo, la Segunda Guerra Mundial no la partimos en muchas mini guerras, es una sola gran guerra que tuvo muchas batallas. Creo que lo que nosotros acabamos de definir es una batalla, más que la guerra. O bueno, eso es un poco lo que diría Hobbes. Entonces Hobbes dice que la guerra es un estado humano en el cual estamos en constante amenaza, ¿sí? Cualquier momento en el cual nos sintamos, nuestra seguridad y lo que nos compone se sienta amenazado, ese es un estado de guerra, ¿sí? Porque eso es lo que sucede en una guerra, pues que estamos en constante estado de amenaza los unos contra los otros. Entonces Hobbes dice que
Todos los teóricos no tanto de la guerra, pero sí del contrato social, o sea, de por qué nos formamos en sociedades diferentes, hablan del estado en la naturaleza del ser humano y el estado luego social del ser humano, como el estado civil del ser humano. Y intentan vislumbrar como cuál es la diferencia entre ambos estados y por qué del uno derivó el otro, ¿no? Porque si lo pensamos, pues, ¿por qué los seres humanos nos organizamos como nos organizamos? O sea, ¿por qué a fin de cuentas decidimos tener comunidades de muchos seres humanos para qué, ¿no? O sea, para sobrevivir, para estar más felices, porque queremos arte, porque qué chimba los videojuegos y sin sociedad no hay videojuegos, o por qué, ¿sí me explico? Entonces, lo que dice Hobbes es que en el estado de naturaleza humana, el humano es una porquería. Eso es básicamente lo que dice. Como que, y tiene una frase muy famosa también, que voy a parafrasear con toda el alma, que es como que en el estado de naturaleza, la vida del ser humano es pobre, bruta, torpe y corta. Es una cosa así, eso es una cosa brutal, desacreditando completamente la naturaleza del ser humano fuera de la sociedad. Porque lo que él dice es eso, pues que si estuviésemos en completa naturaleza, lo único que haríamos es estar en un estado de guerra constante de todos contra todos. Todos estaríamos a toda hora en constante amenaza y constantemente amenazando a todo el otro que pudiéramos. Y para eso, eso es lo que es la guerra para Thomas Hobbes, el estado natural del ser fuera de la sociedad. Como si no hubiese regulaciones, el ser humano por naturaleza estaría en un estado de guerra. ¿Sabes qué pienso respecto a eso? Primero, que la visión de Hobbes no se contradice tanto con la visión del otro famoso militar, cuyo nombre olvidé, que estabas mencionando. Clausewitz. No se contradicen tanto. Y segundo, que el man, pues efectivamente no, pues no sé, obviamente el man no ha vivido hasta el siglo XXI, pero obviamente el hecho de que vivamos en sociedad no evita que estemos en estado de guerra constante. Eso es lo que yo siento, ¿no? Que pues igual no estoy tan de acuerdo por eso, porque puede ser que el ser humano sí sea o esté en estado de guerra por naturaleza. La sociedad no ha cambiado tanto eso, porque ahora existen otros tipos de guerra, que es justamente, o sea, yo por eso pienso que no se contradicen, porque yo considero que un conflicto no es necesariamente un conflicto militar o un conflicto de amenaza física e inmediata, sino que hay muchos otros tipos de guerra, y de hecho ahora los que están más vigentes son los que son esos estados como entre guerra y guerra que tú mencionas, ¿sí? O sea, realmente no es necesariamente un conflicto físico, y de hecho sí estamos en constante estado de guerra. Entonces yo siento que no cambia la definición, que para mí es exactamente la misma. Ya. Teniendo en cuenta que hay más tipos de guerra, ¿no? Pero digamos, en ese estado de guerra tendríamos que definir que ese estado de guerra es generado justamente por otro humano, otra sociedad. O en el caso de los alienígenas, pues una especie superior. Porque en estado de guerra no vamos a estar actualmente, ¿no? No vamos a estar en estado de guerra contra, no sé, los animales, contra los osos, porque sabemos que tenemos dominio sobre ellos. De la forma que sea, ¿sí me entiendes? O sea, en esa definición siento que faltaba, que es un estado de guerra que es generado por otra sociedad, justamente. Porque no de la misma especie, dices. De la misma especie, no necesariamente la misma especie, pero de la misma especie una especie superior, porque una especie inferior en teoría, bueno, no, sabes que sí se podría, ¿no? Que una especie inferior genere estado de guerra, digamos, si lo ponemos en temas de revolución y cómo las masas más, digamos, pobres pueden llegar a entrar en guerra contra un estado que en teoría es superior. Pero bueno, no me quiero salir de la idea. A lo que voy es que en esa definición siento que es necesario decir que es generada por otra especie y que pues no puede ser generada por causas naturales, ¿no? O sea, yo podría estar en estado de amenaza por un tsunami o algo así, pero no sería el mismo concepto de guerra como tal. Sí. Tiene que ser generada por otra sociedad, independientemente del fin, porque el fin sí tiene que existir. Nuevamente digo, tiene que ser o recursos o poder o lo que sea, pero tiene que haber un fin ahí intrínseco que nos hace vivir en ese miedo constante, que yo lo llamaría miedo, como lo que sucede, digamos, actualmente, el miedo constante a que haya una guerra nuclear, digamos. O sea, en estos momentos podríamos decir que estamos en estado de guerra, porque estamos amenazados por otros de nuestra especie que podrían detonar una guerra que nos afecta. Entonces siento que agregaría eso a la definición. Y por otro lado, con respecto a lo de que como somos por naturaleza, ahí es muy chistoso, porque es que también, aunque somos, yo estaría de acuerdo que somos, no sé si la palabra sea competitivos por naturaleza, pero a su vez también somos, tendemos a cooperar, ¿no? Porque por eso justamente vivimos en sociedad, que era su pregunta. Nosotros tendemos a cooperar también para alcanzar
objetivos para alcanzar lo mismo, más recursos, mayor producción, etc. Entonces por esa misma razón es que vivimos en sociedades. Y esas sociedades se vuelven entes que pelean entre ellas, desde mi punto de vista. Yo quiero, es que, pues sí quiero llegar hasta ahí, pero entonces podríamos, o pues yo no sé, con lo que acabamos de discutir, estar de acuerdo con que, con la primera definición de guerra, o que le podríamos agregar a la primera definición de guerra para que fuera más completa y ya concretarla, antes de irnos a hablar sobre como la naturaleza del ser humano y por qué la guerra. Pues yo creo que, digamos, Clausewitz sí concordaba con lo que tú dijiste, por ejemplo, el hecho de que la razón no ha hecho que el humano sea menos conflictivo. Y eso es patente, ¿no? O sea, podemos fácilmente ver la historia y darnos cuenta que nos hemos vuelto cada vez más inteligentes en ciertos aspectos, pero eso no ha disminuido las guerras en lo más mínimo, ¿no? Que bueno, eso es una cosa que podríamos argumentar, pero pues por otro lado la realidad es que ahorita muere menos gente porcentual por guerra de la población de lo que ha muerto alguna vez en toda la historia, ¿no? O sea, hemos tenido el periodo más pacífico, por así decirlo, de toda la historia humana. Porcentualmente, obviamente mueren más personas, pero pues es que somos más en el mundo, obviamente van a morir más. Entonces, por un lado podríamos decir que sí nos hemos vuelto un poco más pacíficos, pero por otro, pues ese estado pacífico en el que estamos es un estado que solo se sostiene por el miedo de la guerra misma. Y de hecho eso es justamente por lo que advocaba Hobbes. Hobbes decía que la única forma en la cual el ser humano puede dejar este estado natural de conflicto es si él mismo cede sus propios derechos de defenderse al Estado. Y es el Estado el que define, como el que monopoliza la violencia de una forma, ¿sí me explico? Y es el único capaz de por medio de tener un poder tan absurdo que ningún ser humano se le podría enfrentar, mantener la paz de todos sus ciudadanos, ¿sí me explico? Y eso es algo que Hobbes llamaba el Leviatán, como esta bestia mítica súper potente, porque él se daba cuenta de lo que dijo Sergio ahorita, que todos los seres humanos, unos con otros, son casi que igual respecto a su poder de actuar. Sí, entonces pues habrá unos cuantos seres humanos que sean más fuertes, habrá otros que sean más inteligentes, hay uno que corre súper rápido, pero pues en mayor o menor medida siempre va a haber alguna u otra estrategia para que un ser humano sea capaz de desarmar o de matar a otro ser humano. Entonces digamos que la diferencia entre ser humano y ser humano no es tanta como para que haya una doblegación absoluta del poder de actuar de otro, ¿sí me explico? En cualquier momento podemos doblegar a otro ser humano o otro ser humano nos puede doblegar a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a legitimizar una paz en el estado natural de guerra en el que existe el ser humano para Hobbes si no tenemos algo que nos obligue a obedecer esa paz que queremos lograr? ¿Sí me explico? Entonces, para Hobbes, el Estado tiene que cumplir ese papel, tiene que legitimizar el por qué usted no tiene que ir y matar a otra persona. Y eso lo hace por medio de una violencia absurda, pero una violencia que jamás se hace patente, sino que siempre está presente, lo cual es la Guerra Fría que estamos viviendo hoy en día. Sí, entiendo. Digamos, esa es una opción y también creo que la otra opción es la del enemigo común, ¿no? O sea, también el enemigo común llega a paz en las sociedades, que son más ejemplos de películas, sí, ¿no? O bueno, ni siquiera, hablemos de la realidad, poniéndolo en contexto de occidentalizarnos. Con todo pues que esto se pone caliente, pero con todo el tema de la guerra de Ucrania, o sea, digamos que toda la sociedad cree en las noticias que llegan a Occidente. Toda América Latina y toda Norteamérica y lo que sea, y Europa, bueno, América y Europa, mejor dicho, ahora todos tenemos como enemigo común a Rusia, porque se volvió nuestra bandera, ¿no? Es el enemigo común, así que nuestras naciones no entran en guerra. Y justamente se ha visto cómo la política ha sucedido así. O sea, Estados Unidos empezó a levantar justamente sanciones que tenía contra otros países. Europa igualmente. Y todos como, venga, vamos todos contra Rusia. Era simplemente tener un enemigo común que ayudó a generar paz política entre nuestras naciones, digamos, occidentales, ¿no? Sí. Y esa también es otra forma, tener un enemigo común. Lo que pasa es que actualmente, como yo mencioné ahorita, que se nos refrita ahora que lo pienso, pues los humanos actualmente no tenemos un enemigo común lo suficientemente grande para que haga que todos trabajemos en cooperación para vencerlo. Que es también lo que usted mencionaba ahorita con Leviatán.
Y ahí llegan los aliens. Y por eso dije lo de los aliens, sino que ahora digo como estaba muy frito. Sí, es que Solo muy fritos. lo digo muy fuera de contexto. Sí, le dije muy frito, pero me refería a eso. Ya, sí. Entonces, pues, concretando, creo que... Es que no creo que sean dos visiones que podamos como meter en una sola definición. O sea, creo que por un lado sí podemos definir la guerra como una serie de conflictos sostenidos entre diferentes grupos humanos con un fin político. Sí, literal, la primera definición, pero entonces aclarar que esos conflictos no son necesariamente conflictos militares. Y ya, sí, como que hay muchos tipos de estados de guerra. Yo creo que tienen que ser conflictos violentos para que sea llamado guerra, por lo menos. Pero la violencia, nuevamente, pues no tiene que ser solo violencia física. Sí, hay Sí, muchos De tipos de todas violencia. formas estaría de acuerdo. Sí, Pero sí entonces- tienen que ser conflictos violentos, porque tú puedes tener, digamos, ahorita podemos decir que estamos teniendo un conflicto, ¿no? O sea, ¿qué pasa, Sofía? ¿Qué? Está bien, sí, Pero sí, no sí. es un conflicto violento, ¿sí? Sí. O sea, no, violentamente físico no. No, tampoco violento. No, violento tampoco, como porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, sí. O sea, yo creería que la violencia es cualquier acto humano que intenta imponer la voluntad propia por encima del otro por medio de actos que malogren o dañen al otro. Sí. ¿Me explico? Sí, O listo. sea, estoy de acuerdo, tiene que Me ser parece. un conflicto violento. Sí. me Entonces, parece. ¿qué sería violento, digamos, en este momento? Que yo me pusiera a decir como, pues no tienes razón, ¿por qué? Porque tú eres bien pinche fea. Y por eso no tienes razón. Entonces eso ya sería como yo intentar, por medio de la violencia, imponer mi voluntad. Pero eso no es lo que estoy haciendo. Ni siquiera estoy intentando imponer mi voluntad. Pero sigue siendo un conflicto de ideas, ¿sí? Entonces, eso, tiene que ser un conflicto violento. Fin. Violento, sí, de acuerdo. Ah, Y ahora, entonces pasaríamos a definir de dónde viene la guerra, ¿no? ajá. ¿Por qué existe la guerra? ¿De dónde viene? Si Y es natural. aquí yo quiero decir algo, y pues de pronto como que tal vez podría funcionar como para introducirlo, y es que quiero retomar lo que ustedes estaban mencionando sobre como el origen de la sociedad, ¿no? Y el origen del conflicto y de todo esto. Pues yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza, tampoco creo que sea bueno por naturaleza, creo que de hecho lo único que hace es actuar por supervivencia y ya, ¿sí? O sea, independientemente de lo que sea como la carga moral que le pongamos a los asuntos, el ser humano simplemente hace como las cosas que considera que son mejores para su supervivencia en ese momento. Entonces, si ve que tiene supervivencia, o sea, como si ve que uniéndose con sus humanos cercanos y peleándose con los otros en el momento en el que están peleándose por un territorio donde crecen mandarinas, yo qué sé, pues entonces es lo que va a hacer porque lo necesita, por supervivencia, ¿no? Entonces no es que sea bueno o malo por naturaleza, sino que va a hacer lo que más sea bueno para su supervivencia. Y en el mundo en el que vivía el ser humano, digamos, en la época de las tribus, era muy, muy, muy difícil conseguir recursos. Entonces, lo primero que surgió como solución fue el conflicto, la guerra, lo que sea, por recursos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí comenzaron, pues eso creo yo que podría ser como una base pequeña del origen de la guerra. Y con respecto también a la explicación de la naturaleza humana, que simplemente va a actuar por lo que considere que le va a dar el mayor beneficio o la mayor supervivencia, y eso no es necesariamente bueno o malo, simplemente es lo que es, ¿sí? Y de ahí es de donde surge el conflicto, por lo menos, porque creo que también, de hecho lo habíamos hablado en unos par de podcasts anteriores, y es que el entorno también hace que el ser humano sea o no sea tan violento, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos ver que en Europa las condiciones eran mucho más complicadas, entonces la gente era más conflictiva. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, yo qué sé, antes de que fuera América, pues como había tantos recursos y tanta abundancia de recursos, pues posiblemente la gente no tenía tanta tendencia a vivir en conflictos, ¿no? Porque no necesitaba hacerlo. Eso es lo que creo. Sí, entiendo, yo entiendo el base. razonamiento hasta cierto punto, que sí, evidentemente por recursos estaría de acuerdo, pero lo que pasa es que nosotros nos corrompemos. O sea, es decir, yo tampoco voy a decir que seamos agresivos por naturaleza. Lo que pasa es que también cuando hay muchos recursos y empezamos a hacer todo este tema de capitalizarlos, ¿cómo se llama? Del feudo, de llenarnos de recursos, es cuando también empiezan a haber las guerras. Cuando alguien en la sociedad, a pesar de que hayan muchísimos recursos, empieza a acapararlos. Entonces, claro, los otros van a querer seguir subsistiendo, entonces van a querer entrar a la guerra. Entonces, por un lado, creo que también el tema es cuando el poder se empieza a establecer en alguien, cuando empieza a haber como una jerarquía dentro de la sociedad. También la guerra puede nacer más fácil cuando se ven diferencias de acceso a esos recursos, ¿no? A pesar que no debería ser así, porque los recursos son, cuando son suficientes para todos en ese orden de ideas. Y por otro lado, sumando, diría que otra opción
aparte de los recursos es el tema también, y como lo planteaba Yesaleta con el ejemplo de querer implantar ideas, ¿no? O sea, las guerras también se dan es por eso, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, ideas de cualquier tipo, idea de religión o idea de tipo de Estado, se han dado guerras justamente por eso. Que también pues es como una forma que en teoría diríamos que no es racional entrar a guerra por eso. Sí, de hecho una de las cosas que más decía Clausewitz era el énfasis en que la guerra no es un acto netamente racional, jamás. Como que incluso si una guerra no comenzó por razones sentimentales o no comenzó por razones de afectos del alma, de todas formas sí los causa. O sea, es imposible entrar en una guerra sin verse afectado emocionalmente por el propio suceso de la guerra, y eso termina retroalimentando la propia guerra. Entonces digamos que los afectos son una gran causa de las guerras. El cómo nos sentimos respecto a algo es más causa de una guerra que una decisión racional y calculada al respecto de qué vamos a ganar al respecto en una guerra o algo por el estilo. Y nada, pues yo ahí sí estoy re de acuerdo con Rousseau. Yo creo que el gran problema es la propiedad privada. Creo que desde que el primer ser humano dijo, esto de aquí es mío, ahí se creó una gran variable para la discordia. Porque si... Yo, de hecho, no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Sergio ahorita. Creo que si nosotros tenemos suficientes recursos, más bien, el hecho de uno acaparar recursos, biológicamente sucede porque creemos que va a llegar un momento en el cual no vamos a tener tantos recursos, ¿sí? Como digamos, las ardillas, ¿por qué guardan bellotas? Pues las guardan porque va a haber un momento del año en el que va a haber invierno y les va a tocar sacarlas para comérselas porque no tienen más, ¿no? O los osos, ¿por qué hibernan? Por la misma razón, porque saben que va a haber un momento de escasez y toman estrategias para superar esos momentos de escasez. Históricamente en el ser humano fue lo mismo. Nosotros comenzamos a acaparar cosas porque la historia occidental, que es raro decirlo occidental porque realmente fue en Medio Oriente, es una historia de gente que se quedaba sin recursos constantemente. O sea, solo había como un par de ríos donde crecían cosas fértiles y el resto no había nada, ¿no? Entonces antes de que hubiese agricultura, pues la pasaban realmente mal en varias épocas del año. Y una vez con la agricultura, pues ya había una tendencia a acumular para que cuando llegasen estas épocas del año hubiese suficientes recursos para no morir. Pero si nosotros tuviésemos suficientes recursos constantemente a lo largo de todo el año, el ser humano nunca habría desarrollado una necesidad de acumulación que nos hubiese llevado a comprar 7 zapatos cada mes. ¿Sí me explico? Eso es lo que pienso. Entonces, el problema real no siento que sea... o sea, no creo que en el estado natural del ser humano, el ser humano sea acaparador por naturaleza. Creo que eso fue algo que condicionalmente se nos fue poniendo en la evolución, justamente porque había momentos en los cuales no íbamos a tener suficiente alimento. Pero esa fue la historia de Medio Oriente. En otros lugares, en otros países, en otras partes geográficas donde había otros seres humanos, si no tenían la necesidad de... ¿Por qué iban a acaparar? No lo hacían, ¿sí me explico? Igual había discordias, pero por otras razones, ¿no? No solo la acaparación de recursos. Entonces, digamos, ahí Hobbes dice que las causas de la discordia, o sea, las causas por las cuales nos agarramos entre nosotros son 3. La competencia, que es un poco lo que estamos hablando, como, pues, yo necesito lo que tú tienes y eso que tienes solo lo tienes tú, así que te voy a chingar la madre y me lo va a quedar yo. La desconfianza, que es como yo tengo algo y sé que se lo quiere, entonces ese me va a intentar chingar algo, entonces lo va a chingar primero. Y la gloria, que es como defender mi propia reputación y mi propia imagen, porque claro, o sea, eso también es una forma de ataque, ¿no? El ser humano se basa mucho en cómo se ve a sí mismo y en cómo lo ven los otros a sí mismo. Y si yo siento la imagen de mí mismo atacado, o si yo quiero mejorar mi propia imagen, una de las estrategias que puedo tomar es mostrar dominancia respecto al resto de seres. Fingir que yo soy esta especie de leviatán superior al cual no van a poder doblegar de alguna forma. Entonces, para Hobbes, esas son como las 3 cosas que son inherentes al ser humano para él y que causan la guerra. O sea, que hacen que nosotros no podamos evitar en el estado natural del ser la guerra. Y ahí pues yo estoy en desacuerdo con las 2 primeras, obviamente, porque esas son... esas dependen del concepto de propiedad privada, y yo creo que el concepto de propiedad privada se instauró en la humanidad y no era que viniera con nosotros por naturaleza, ni tiene tampoco que ser así. O sea, no necesariamente tiene que haber propiedad privada. Y sí, ya nos pusimos muy políticos. Y la de la gloria, lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que dependamos tanto de la visión que otros seres tienen de nosotros y de nuestra propia imagen
depende, es condicionado a que somos seres sociables que dependemos unos de otros, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, si no hubiese sociedad, no habría ninguna de esas tres causas de discordia, ¿sí me explico? Yo, digamos, no sé, yo sí creo que de pronto lo que Sergio quería decir era como que ya eso fue lo siguiente que pasó, que también causó guerras después. O sea, yo también creo que en lo más principio, ya como con respecto a la naturaleza, sí, pues como que sigo la línea que estaba diciendo ahorita Yesa y lo que yo estaba diciendo al principio. Pero creo que con lo de la corrupción y la acaparación de recursos y como nos corrompemos después, pues eso es lo que, el paso siguiente, ¿no? Como lo que pasó después de que ya el Estado se creó y que ya teníamos las costumbres de las costumbres imperialistas o lo que sea. Bueno, lo hablo como humanidad, yo soy colombiana, yo no tengo eso. Yo no tengo ni plata. Yo no tengo plata. Entonces, pues, pero sí. Ya, ok, o sea, ustedes lo dicen más es como viéndolo como o sea, yo creo que eso es a lo que se refería, Sergio, analizando como que históricamente eso es qué sucedió, ¿sí? como lo que vino después de, ¿sí? Ah, Cuando ya ok. los estados, como los primeros conflictos se establecieron, fueron por recursos porque el ambiente fue así desfavorable, ¿sí? Pero entonces Los no podríamos primeros sacar conflictos. de ahí que es natural en el ser humano, ¿no? Yo ya dije, lo que yo creo que es natural del ser humano ahí no es el conflicto, sino el beneficio propio, ¿sí? Como la supervivencia, pues, para no decirlo tan feo. Pero yo no creo que sea, lo que creo que pasó es que el origen de las guerras sí tiene que ver con la falta de recursos que había en esas partes específicas del mundo, porque igual puede ser que los primeros humanos no estuvieron aquí en América, pero igualmente hubo muchísima humanidad antes y los conflictos no eran, bueno, sí, también hubo imperios, no olviden lo que dije, no dije nada, pero sí, o sea, siento que sí, son como por razones diferentes y lo primero sí fue por falta de recursos y no tiene que ver con que la naturaleza del ser humano sea conflictiva. Tiene que ver con que nos hemos estado programando mucho para acaparar. Que creo que ahí sí Sergio tiene razón en eso. Que también lo estabas mencionando tú, pero es como lo que vino después de, ¿sí? Sí. Es igual cualquier animal que sea social tiene esas características, tanto de competencia como de cooperación, porque es lo que permite estar en una sociedad, en un grupo social, cooperar entre nosotros y pelear contra otros equipos. Hay un estudio que justamente hicieron con unos Boy Scouts y que los metieron en un parque. Les dieron cuchillos. Sí. Entonces que habían justamente dos grupos de Boy Scouts repartidos en una área re grande, ¿no? Ajá. Y los dejaron estar ahí, como conocer la zona y luego, pues bueno, de un momento de reconocimiento ya se dieron cuenta que existían los otros. Ajá. Entonces ya había como una alerta de que hay otro grupo acá que no tiene mi mismo escudo. Ah, pero no les dijeron que había otro grupo desde un comienzo. No, desde el comienzo no. Luego, Tan rabones los pobres Boy Scouts. luego de eso, ya sí se los empezó o sea, los cogieron para que eran niños, ¿no? Los pusieron a participar en pruebas de competencia. Ujú. Y pues todo el tiempo se estaba analizando cómo los grupos realmente empezaban a tener pleitos entre ellos y cómo empezaba a haber las casos que incluso usted nombraba, ¿no? Y cómo empezaba a haber una rivalidad, independientemente que fuera un deporte. De que como que yo quiero que mi grupo gane, etcétera, o sea, una competencia. Y así se fueron en varias pruebas. Y luego lo que hicieron en el estudio fue, ahora vamos a poner un objetivo en común para que todos vuelvan a unirse. Y justamente otra vez todos los niños, después de como empezar a limar asperezas, empezaron a trabajar conjuntamente para, digamos, alcanzar agua, lo que sea. Y al final, pues bueno, el del estudio pues demostraba eso, que dependiendo de las condiciones nosotros podemos tender a ser o digamos agresivos o a cooperar. Y pues, y al final del estudio es todo bonito porque dicen que todos se querían volver en el mismo bus porque se hicieron amigos y no sé qué. Porque no los demanden. Qué tierno. Ok, sí. Sí, eso, o sea, sí, eso ya como que sí llega y concluye un poquito más el tema. Quizás podríamos entonces decir que el riesgo de corrupción que estaba mencionando antes viene como más bien como el origen de la economía, ¿no? O sea, ya cuando hay economía ya puede haber corrupción. Bueno, algún tipo de economía, si sea bien arcaica, pues también hay como riesgo de corrupción porque ya, bueno, después de la propiedad privada, porque pues desde la propiedad privada se puede hacer, ¿no? El tema, ¿sabes cuál es? Que se me acaba de ocurrir, de hecho, o sea, es verdad que viéndolo como en el ámbito humano, desde la propiedad privada, ¿no? Porque es como la primera vez en la que el ser humano como entidad decide que algo es suyo y por lo tanto ahí tiene que defender su imagen, defender su propiedad y buscar más propiedades. Pero si lo vemos como tú lo decías, como
como pues es que a fin de cuentas solo estamos intentando buscar las mejores estrategias para sobrevivir, para perseverar en el ser. Eso es algo que sigue sucediendo, que sucede en todos los niveles de la existencia. O sea, todo lo que existe intenta preservarse en el ser, intenta seguir existiendo. Y digamos, hay una de las cosas que decía Rousseau que me parecían como un poco contradictorias con su visión bonita y amorosa del ser humano. Es que él decía que una vez nosotros nos entregamos al pacto social, o sea, una vez todos nosotros como sociedad decimos como, ok, vamos a dejar de matarnos y vamos a todos buscar el bien común. Eso era el pacto social para Rousseau. Sí. Uno tiene que entregar su propia voluntad a algo que él llamaba la voluntad general, ¿sí? Entonces uno ya no actúa por sí mismo, uno actúa en función de la voluntad general. Y si esta voluntad general decidiese que lo mejor es que uno muera, uno debería morir. Eso decía Rousseau, ¿sí me explico? Y al comienzo me parece que suena bien facho, ¿no? Pero luego, piénsenlo, digamos, en términos de procesos físicos, ¿sí? Procesos biológicos. Bueno, sí, biológicos más que físicos. Eso es un poco como una analogía de lo que termina sucediendo con el cuerpo humano, por ejemplo. El cuerpo humano tiene como una parte maestra que se encarga de dar las órdenes, y luego tiene, que es la que dicta la voluntad general del cuerpo humano, y luego tiene otras partes que reciben esa voluntad y la ejecutan, ¿sí? Digamos, hay un proceso por el cual el cerebro le comunica a las células que ya deben morir, literal. O sea, las células no saben que deben morir. Eso se los dice es el cerebro. El cerebro, eso se llama apoptosis, que es el cerebro mandándole señales a las células para decirle como, parce, usted ya está muy vieja y nos está haciendo daño. Toca que muera en este momento. Y la célula muere, porque es lo mejor para todo el resto del cuerpo como un todo y no para la célula como un uno. Y eso es un poco lo mismo que está diciendo Rousseau. Nosotros somos partes de una entidad mayor que nos contiene, que es la voluntad general, que es este pacto social que todos hicimos para mantenernos vivos. Y la razón como lo justifica es diciendo lo siguiente, como, parce, si usted está vivo hasta este momento y no está muerto por la guerra de todos contra todos, es porque está en mitad de una sociedad, ¿sí? Por lo tanto, su vida ya no le pertenece en mayor o menor medida solo a usted, sino a todos. Usted ganó la vida de los otros, pero perdió la suya en el proceso, ¿sí me explico? Y como su vida ya no le pertenece solo a usted, sino a todos, si los todos deciden que lo mejor es morir, hay que morir, ¿sí me explico? Y bueno, no sé, creo que ya podemos con eso comenzar a saltar al siguiente tema, que es como, ¿la guerra es justificable o buena en algún aspecto? ¿O es siempre mala? ¿O no es ni moral o no es ni buena ni mala porque es justamente amoral, está por fuera de la sociedad o qué? Yo creo que... No, dale, si quieres, todo bien, ahorita digo. Justamente iba a decir esa misma introducción que usted acaba de decir, de pasar al otro tema, porque eso ya es como una razón de justificarlo, ¿no? Porque en un estado ideal pareciese así. Yo creo que en un estado ideal uno diría como, claro, mi sociedad, y ese sacrificio incluso tiene como, pues pasa actualmente, ¿no? El sacrificio de los militares, el sacrificio de no sé quién. O sea, porque se sacrificó en una guerra, específicamente. Pero eso aparece en organismos perfectos, en sistemas que funcionan muy perfecto como el cuerpo humano, digamos. Bueno, entre comillas, ¿no? En sí, o sea, con respecto a cómo funciona un estado, ¿no? Y cómo estas personas son, digamos, mandadas a morir o sea, digamos, voy a poner el ejemplo contexto colombiano como siempre. La guerra que hubo interna acá durante años. ¿Quiénes podían estar de acuerdo o no en esa guerra? ¿Y quiénes iban a morir o no en esa guerra? ¿Y quiénes eran los que controlaban la guerra, no? O sea, como tal, el mismo pueblo no era el que podía escoger, o la misma sociedad no podía decir, hey, sí, vamos a seguir en guerra. Creo que era más ligado por unos intereses. O sea, el cerebro en este caso era corrupto, nuevamente volviendo a ese ejemplo. El cerebro en este caso era corrupto, el Estado era corrupto y quería financiar la guerra, desde mi punto de vista. Entonces no aplica tanto la definición, porque siento que esa definición de sociedad tendría que ser una sociedad demasiado perfecta y equitativa, y si lo fuese así, entonces ni siquiera creo que llegaríamos a ese estado de guerra, a menos que hubiera un enemigo común. Entonces siento que la analogía aguanta, pero no la veo aplicada en el mundo real por cómo funcionan los estados actuales. Yo iba a decir algo similar, de hecho. Yo creo que pues no existe una voluntad general, ¿no? O sea, como que el problema con la analogía que hizo Rousseau, que tú estabas mencionando ahorita, y la guerra,
es que no existe, o sea, como que la voluntad general siempre está corrupta o está sesgada por algo y lo que ocurre es que siempre termina pues con justificaciones un poco pelles, haciendo que muchas personas estén afectadas en el proceso, ¿no? O sea, y es muy difícil justificar eso. Que se invente justificaciones es otra vuelta, ¿no? Porque creo que también lo mencionaban ustedes en algún punto, en algún podcast pasado, que a los soldados se les cuentan historias para que ellos mismos decidan que sí es valioso ir a la guerra. Y eso pues no solamente pasaba en Grecia, sino que también pasó en Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en todas las otras guerras en las que Estados Unidos estaba envuelta. Y en la mitología, siempre pasa, ¿no? y en la mitología. Sí. Siempre lo que hacen es contarle historias a la gente y pues hacer muchísima propaganda y manipulación, y pues eso se llama guerra informática, también guerra psicológica, ¿no? Pero entonces como que... es muy complicado justificarlo y siento que pues el problema con que eso aplique es que pues la voluntad general siempre va a estar corrupta. Si existiera, aplicaría, pero no existe, o por lo menos no creo que exista en el mundo actual, en el contexto actual. Ahora, con respecto a si la guerra es justificable o no, aunque sea muy difícil justificar todas esas cosas horribles que han hecho, pues ahí yo estaría un poquito de acuerdo con lo que decía, ¿cómo se llamaba? Clausewitz. Esa vuelta, sí. Y con otro autor que por ahí estuve viendo que se llama Ian Morris, que pues la guerra finalmente sí consigue pacificar al mundo, ¿no? O sea, ya de tanto que uno le tiene miedo al conflicto porque ya lo conoce, pues termina por pacificarse, ¿no? Entonces siento que no es que la guerra pueda ser justificable o no, es decir, si nosotros miramos al pasado, es imposible justificar una guerra porque, primero, no se puede juzgar la historia con los ojos morales actuales, eso no se debe hacer. Y segundo, porque pues son hechos que pasaron y ya no tienen ningún tipo de carga moral, solo son hechos. Pero entonces lo que siento es que no se puede justificar guerra hoy en día, porque ya se tiene, o por lo menos yo siento que ya el mundo está como con los suficientes recursos como para evitarla. O sea, ya también tiene los antecedentes históricos suficientes como para decir esto no tiene sentido ya más, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que la guerra, por lo menos la que pasó antes, no. Pero la de ahorita sí está completamente injustificada. Eso es lo que siento con respecto a la pregunta. Sí, Sofía, estoy de acuerdo con respecto a como recursos, porque en cuanto a recursos diríamos que actualmente los medios de producción y tales alcanzarían. Lo que hemos dicho otras veces, se muere más gente por problemas de obesidad o eso que gente de hambre. Pero yo creo que el problema ahorita son las ideologías, ¿no? Sí. Si tú pones de una este conflicto de Palestina, ahí llevan en guerra, o sea, siempre están ahí cambiando las fronteras y modificándose y no tengo como la moralidad para yo hablar de eso, pero sí ves que es un conflicto que lleva y lleva, a pesar de que estamos en una época en que diríamos como no, ¿qué importa, no? O sea, es que es tan difícil dar una opinión como decir, no, partan el país a la mitad. O sea, no va, ¿sí me entiendes? Porque la guerra también tiene un montón de matices súper complejos, ¿no? Históricos, actuales y de vivencias de un pueblo como tal, porque este tipo de guerras son netamente ideológicas, ni siquiera son recursos. Sí. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la guerra solo como un hecho racional, pues sí, o sea, de por sí desde una buena parte de la humanidad, de la historia, siento que sí podemos decir con tranquilidad que ya tenían los recursos como para no haber hecho ninguna otra guerra. Y sin embargo, ninguna guerra, que es lo que decía Clausewitz, o sea, ninguna guerra ha estado libre de pasiones, ninguna guerra ha estado libre de sentimientos y de ideologías. Eso es lo que ha mandado en las guerras desde siempre. Y siempre hay una agenda por detrás del por qué se está dando la guerra. Clausewitz, a diferencia de Sun Tzu, no pensaba que la guerra fuese un arte en sí mismo, no pensaba que la guerra fuese un fin en sí mismo, sino que la guerra era solo la política por otros medios, era otra forma en la cual los seres humanos podemos llegar a acuerdos unos con otros. Acuerdos que a veces son unilaterales, ¿no? Pero de todas formas son acuerdos. Entonces, sí, como que si la guerra sucede, definitivamente no sucede en función de la razón. Y la razón no va a acabar la guerra. No porque sepamos que podríamos vivir sin guerra, la guerra se va a acabar. Además, porque ¿cómo haríamos en este punto de la humanidad para hacer un desarme de todos los países?
¿Cómo harían los países para confiar en los otros países en que sí se desarmaron efectivamente? Porque una vez uno baje la barrera, los otros claramente están en una ventaja práctica, ¿no? O sea, si se les da la gana, subyugan a los demás países. ¿Sí me explico? Entonces, que eso es lo que dice Hobbes. O sea, ¿cómo vamos a legitimizar la paz si no es porque todos tenemos la amenaza constante de que puede volver la guerra? Entonces, no sé, como que es difícil esa paradoja, porque ¿cómo hacemos para estar en paz si no es por medio de la amenaza de violencia? El ser humano parece ser incapaz, por lo menos en una comunidad enorme, de mantener esa paz si no se siente amenazado. O sea, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero aún así yo siento que eso no, o sea, la pregunta que estábamos haciendo era si la guerra era justificable o buena o necesaria o algo así, ¿cierto? Es que, bueno, de hecho esas son tres preguntas bien diferentes, Sí, ¿no? espérate, ¿cuál era la Es pregunta verdad. concreta? Era como No, si no la hicimos guerra una era... concreta. Yo escuché que la pregunta era como si la guerra era justificable. Ok. Entonces, pues mi punto, o sea, yo entiendo su punto, pero yo siento que no es justificable, a pesar de todo lo que ustedes dijeron. O sea, puede que sí no estemos como, no sea muy posible que se vaya a detener la guerra en este punto de la humanidad, pero los recursos están, por lo tanto yo creo que no es justificable. Otra cosa muy diferente es que yo no pueda juzgar el pasado porque pues es el pasado y son cosas que ocurrieron, y sí creo que la humanidad está en donde está ahora por todo lo que pasó antes. O sea, es imposible que haya un punto en donde la guerra no exista sin que la guerra haya existido antes. Entonces podría yo decir que justifico la guerra del pasado, pero pues no voy a decir que lo hago porque pues no voy a juzgar al pasado como con los... como con lo que yo pienso ahora, la moralidad que yo tengo hoy en día, ¿sí? No puedo juzgar el pasado, pero lo que sí creo es que no es justificable ahora, a pesar de todo lo que ustedes dicen, ¿sí? ¿Y si fuera una guerra por defensa propia? O sea, supón tú, mañana estalla una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Sí, mañana mismito. Una de las cosas que puede llegar a suceder es que ellos necesiten más recursos y por lo tanto comiencen a doblegar países más pequeños y con menos poder, Sí. como Colombia. Cualquiera, probablemente Estados Unidos terminase haciendo eso, pero cualquiera de los dos países podría terminar adaptando esa estrategia e intentar doblegarnos. ¿Deberíamos o no defendernos? Porque eso sería por nuestra parte de hacer la guerra, pero sería una guerra en defensa propia. Pues lo que yo creo es que, o sea, como te digo yo, toca, pero no es que sea justificable igual, ¿sí? O sea, Ya, ok. O sea, está mal, pero igual lo harías. sí, o sea, pues porque, también es como, si uno tiene la oportunidad de, yo no, es que ya depende de qué tipo de guerra sea, ¿no? Porque una cosa es defenderse y otra cosa es ir y matar a la otra gente, ¿sí? Ajá. Entonces, pues yo sí, creo que defenderme, sí, me parece que es como lo más correcto, ¿no? Sí, obviamente sigo sintiendo que la guerra no se justifica de ninguna forma, ¿sí? Entonces, pues, sí, esa es la respuesta que yo tengo. Y también puede haber el caso, digamos, contrario, entre comillas. Digamos que estalla una guerra, los mismos dos. Se estallan las bombas atómicas en todo lado. Países como el de nosotros, que está en el Ecuador, no sufre tanta radiación, digamos que seguimos teniendo recursos y podemos vivir. Imagínense la cantidad de inmigrantes que van a empezar a tornar a nuestros países, afectando justamente nuestra economía y gastando nuestros recursos, y que podrían justamente causar que nuestra sociedad como tal colapsara. ¿Deberíamos entrar en guerra con los inmigrantes? O sea, eso sería una guerra, ¿sí me van a entender? O sea, cerrar fronteras. El que se acerque a la frontera se muere. Eso también sería una guerra, y también tendríamos que decir cómo estaríamos justificando la muerte de eso solo para salvar a la sociedad colombiana. Es casi la misma pregunta, ¿no? Es algo como que moralmente es muy difícil de decir. Sí, claro. Porque yo, digamos, abiertamente diría, nunca cerremos fronteras. Pero cuando hablamos hablemos de gente, de masivo, o sea, de gente masiva entrando, ya uno dice, ok, es que ni la comida alcanza para nadie. O sea, la sociedad, o sea, sería mejor entonces que la raza humana pereciera a pesar de todo. O sea, ¿qué sería lo mejor? O sea, evolutivamente no va a pasar. Entonces, evolutivamente entraríamos en guerra si no quisiéramos. Sí. Pues es que en ese caso yo también diría como no cierren fronteras. Eso me recordó a Shingeki no Kyojin. Pero bueno. Yo lo que pienso que pasa, o sea, yo creo que en ese punto, o sea, si llegan a ver una situación tan desgraciada, yo creo que ya uno debería dejar de llamarse Colombia, ¿sí? O sea, si ya quedan tan pocos humanos en el mundo, o bueno, digo pocos en el sentido de que hay demasiados países destruidos y territorios destruidos y no es posible la vida en otros lados, yo creo que ya el mundo ya ni siquiera se llamaría por países, o sea, ya
habría que comenzar a mirar el tema de la propiedad de una manera diferente, ¿no? Porque estamos hablando de humanidad, no estamos hablando de Colombia. Entonces ya las fronteras en general no deberían estar. Y en cambio toda la gente tendría que comenzar a trabajar en pro de que toda la gente sobreviva, porque ya es humanidad y no son países, ¿sí? Porque es que de hecho por sí eso de los países y las naciones y todo eso es una ilusión, ¿no? Una ilusión muy bien hecha que nos creamos nosotros mismos, pero pues yo siento que en ese punto ya tendríamos que comenzar a ver la propiedad de una manera diferente y por lo tanto no entraría un caso de guerra, ¿sí? O no, idealmente no tendría por qué suceder lo que tú dices. Pero más allá de la propiedad privada, de todas formas, creo que el punto es pues que el hecho de dejar entrar a toda esa gente podría significar la extinción de la especie entera. Y en cambio no dejar entrarlos podría significar la salvación de una parte de la especie a costa de la otra parte de la especie. ¿Sí me explico? Entonces pues ese es el dilema moral enorme, ¿no? Porque pues ahí digamos están las posiciones del utilitarismo y del humanismo, pues como ok, mientras mientras salvemos lo que se pueda salvar, utilitarismo y hagámoslo. Cerremos porque si no morimos todos y ¿para qué me va a sacrificar? ¿Para qué vamos a sacrificar a todos cuando podemos solo sacrificar la mitad, ¿no? O sea, el porcentaje neto de bienestar general es mejor si cerramos las fronteras. Y ya, de resto, ¿por qué nos ponemos con sentimentalismo? Pero, pues los humanistas lo que dirían es que pues, la vida humana no tiene un costo que podamos medir en cuestión que podamos cuantificar más bien, ¿sí? No podemos decir como, uy, es más importante estas vidas humanas que estas. Y debería siempre buscarse una solución que no incluya como un imperativo categórico. No podemos sacrificar la vida humana, no importa nada. La vida humana no es sacrificable porque no es algo cuantificable. No son números, son vidas humanas. Y no podemos sacrificarlas bajo ningún aspecto. Y eso siempre, a mí ese me parece los dilemas morales más complejos, ¿no? Porque, pues sí, o sea, por un lado, ¿cómo le ponemos... ¿Cómo le pueden...? O sea, incluso no hay forma de medir qué sería lo de mayor bienestar. ¿Qué daría el mayor bienestar de manera coherente, ¿no? Porque supongamos que salvamos a la mitad de la humanidad, pero no sé, de pronto si no hubiéramos hecho eso, que hubiese sobrevivido un tercio, o que hubiesen sobrevivido 10 humanos. De pronto eso era suficiente y hasta mejor, ¿no? En el largo plazo. Como que no hay forma de saberlo desde el utilitarismo qué es lo que da mayor bienestar a la humanidad. Pero si nosotros somos un poco más, o sea, yo siento que no cambia lo que yo dije, ¿sabes por qué? Porque es que la gente no causa pobreza, la gente causa riqueza. O sea, en realidad el hecho de que más personas sobrevivan es mejor. ¿Por qué? Porque hay más fuerza de trabajo, porque hay más... O sea, ¿cómo te explico? No es como que la tierra se vaya a trabajar sola, por ejemplo, ¿sí? No es como que los recursos ya estén ahí y lo que pasa es que tienen que repartirse entre 4 personas y si son 5, entonces sí. No es así tampoco, ¿sí? Sino que la tierra tiene que trabajarse, la gente tiene que trabajar. No sea, ya sea aquí o ya sea en otro territorio, pero la gente tiene que trabajar para que el mundo funcione, para que la sociedad pueda existir. Entonces yo siento que de hecho matar a la mitad de la humanidad estaría re mal. Yo no creo que... O sea, sería más malo para la humanidad hacer eso. Sí. Pues, o sea, eso funciona hasta cierto límite, ¿no? O sea, sí, obvio, si tienes también 10 metros cuadrados de existencia, pues no puedes sí, meter obvio, a toda sí, la sí. humanidad. Yo lo decía por el ejemplo que decía Sergio, Sí, pero sí, claro, o sea, si ya fuera un caso re extremo, claro que sería mucho más difícil el dilema moral, ¿no? Si fuera solamente como una pequeña isla donde, o sea, bueno, no sé, X, ¿sí? Pero yo creo que en el caso que dije, todavía seguiría siendo mejor tener en cuenta que es mejor que la gente toda sobreviva, ¿sí? Ajá. Que se vayan a lanzar sobre las últimas cultivos ya es otra vuelta, ¿no? Pero ahí pues, sí los mata. no sé, güey, yo creo que no nos darían opción, honestamente. En una situación así, sería toda la gente más rica del mundo para el lugar donde hubiera más recursos y matarían al resto. Pero pues, o sea, sí, lo más ideal sería dejar a toda la gente viva. Eso es lo que yo pienso con respecto a ese ejemplo. Sí, es que es súper denso porque igual también lo estamos viendo totalmente desde un punto de vista antropocentrista. Porque si lo ponemos en términos del ecosistema como tal, pues el utilitarista ni siquiera tendría mucho sentido. Pues mejor vámonos como humanistas y pues lo que aguantemos como sociedad y ya luego el planeta se recupera y tal, y si existiera otra vaina, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero uy, yo no sé porque es que yo siento como, o sea, desde mi razón cómoda con el estómago lleno, uno dice, no, vámonos con el humanismo. O sea, parece lo lógico, ¿no? Pues, bueno, para mí parecería como lo lógico. Vamos con el humanismo y lo que duremos. Pero es que cuando el contexto cambia y tenemos hambre y vemos que los recursos son limitados, porque no creo mucho en lo que dice Sofi, o sea, no importa
que la tierra se tenga que trabajar o algo así. O sea, los recursos son limitados. O sea, y hay un entorno y los campos no producen siempre. Hay ciclos de producción y hay estaciones. O sea, Sí. o sea, hay muchas variables, ¿no? O sea, yo entiendo tu idea, pero hay muchas variables que entran en juego. Y más con la tecnificación que tenemos ahora. Porque entonces también podríamos empezar a escoger humanos. Como usted que estudia, usted es científico. Bueno, Pues, sí claro, me sirve. Eso se podría volver en un fascismo. O sea, se vuelve súper paila. O sea, es muy paila. Entonces, con el estómago lleno y así, uno dice, no, sí, volvámonos humanos. Pero yo siento que biológicamente, si llegamos a ese punto y nuestro sistema, como se ha estado, como pues vienen todos los años, estamos desarrollados para querer sobrevivir, parece que por defecto entraríamos en guerra. Solo por justificar nuestra existencia más. Y siento que ya esto se vuelve súper espiritual y ya es mi punto de vista, pero ya parece un apego, ¿no? Estamos apegados a la raza humana. Que era lo que mencionábamos ahorita. El utilitarismo garantiza la raza humana, pero pues, Sí. ¿para qué? Pues yo estaba diciendo el ideal, ¿no? Obviamente yo no creo que eso pasaría. O sea, obviamente no, y estaba diciéndolo. De hecho, hice la aclaración también como, obviamente, lo primero que pasaría es que existiría guerra. Es obvio, ¿sí? Y lo primero que pasaría es que cerraríamos fronteras, pero es estúpido, ¿no? O sea, es lo que no debería pasar, justamente lo que es más probable que pase. O sea, lo que yo dije no es lo que yo creo que va a pasar, sino lo que yo creo que es lo que debería pasar, ¿sí? Ahora, pues esa pregunta que haces y denso, o sea, lo del apego al ser humano, pues, no sé, güey. O sea, Ese es un podcast entero. sí, ya es Pero, otro tema más denso. o sea, para mí eso está muy ligado a lo que estábamos hablando, que las cosas que existen tienden a querer seguir existiendo. Y yo genuinamente creo que eso es así. Pues nosotros nos apegamos a nuestra propia existencia como todo el resto de existencia se apega a su propia existencia. Y nosotros queremos existir. ¿Por qué? Porque las cosas que no querían existir pues ya no existen. Por pura selección natural, las cosas que no deseaban existir pues no sobrevivieron. Sobrevivimos son las que deseamos existir. Y esa es como una forma muy simple de verla, pero pues eso hace que todo lo que hay en este momento es porque ha perseverado en el ser, ha intentado seguir existiendo. Entonces pues no sé, como que está tan inmerso en lo que es la propia existencia que cómo juzgarlo, ¿no? O sea, yo no creo que podamos ponerle moralidad a los conflictos por fuera de la humanidad, sinceramente, sí. Como que la guerra y si es buena o no, es algo netamente humano. O sea, en la naturaleza no podemos hablar de nada de esto, ni hay bien ni mal, ni el conflicto podría siquiera casi considerarse conflicto. Solo son procesos naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a si es justa o justificable en algún caso la guerra, pues hubo muchas personas que obviamente han intentado a lo largo de toda la historia justificar razones de por qué en ciertos casos debería haber guerra. Y unos de estos que fueron de los primeros y más famosos pues fueron Tomás de Aquino y San Agustín, ¿no? Durante la Edad Media y el oscurantismo, pues ellos intentaban justificar las guerras diciendo que había guerras justas. Y eso los llevó a desarrollar toda una teoría lógica al respecto de mire, les vamos a reventar la cara, pero sepan que es con justicia, que lo estamos haciendo por Diosito, ¿no? Sí, sí, o sea. Pero hay algunas cosas que dicen que yo siento que tienen sentido, no todas, pero es digamos esto, como la defensa propia. Porque bueno, a ver, de los requerimientos que ellos dentro de su teoría de la guerra justa decían que tenían que suceder para uno poder entrar en guerra, es que tenía que haber una causa justa para entrar en guerra. Y dentro de estas causas justas hay unas que no tenían sentido para nada para mí, como por ejemplo había una que era algo así como castigar a los injustos, como castigar a los que se comportan mal, de wrongdoing, etc. Entonces esa es pésima. O sea, ahí podría pasar cualquier cosa y podría pasar cualquier cosa muy mala, ¿no? O sea, ¿quién decide qué es un hecho, quién está haciendo mal y quién no? Pero luego, defensa propia, no sé, como que vamos a poder nosotros algún día decir como tú no tienes derecho como sociedad a defenderte, ¿sí me explico? Como una entidad, que es lo que estaba diciendo Sergio ahorita. O sea, si como entidad todos nos damos cuenta que hay algo que nos está amenazando desde afuera, no tenemos derecho a intentar perseverar en el ser. Viéndolo netamente desde el ámbito humano, ¿no? O sea, la humanidad tiene este derecho innato a protegerse a sí mismos. Otra que mencionaban era la defensa de otros, ¿no? Entonces ahí ya se pone más delicado, porque lo mismo, como en qué momento decidimos que a otro lo están atacando, ¿no? Que es un poco todo lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Pues que
de manera casi que unánime, Estados Unidos decidió, bueno, no solo Estados Unidos, pero cierta porción del mundo decidió que a Ucrania lo estaban atacando y sin embargo estaban comenzando a haber ciertas amenazas a Rusia por las cuales Rusia actuó y de esas no se habló como estos están diciendo que los van a atacar, ¿no? De esos no se hablan. Entonces, ¿en qué momento decidimos que se está atacando a otro? Porque en primera instancia me parece una causa justa para entrar en guerra también, la defensa de otros. Pero pues ahí entra otra vez como ¿quién es el juez entonces? ¿Quién tiene la potestad de decir qué es hacerle daño a otros? Es muy complejo, o sea, yo creo que por eso va a ser casi que imposible salir del estado de guerra completamente. Y ahí sí concordaría con Hobbes un poco. El miedo es el que mantiene la paz y probablemente así deba seguir siendo por siempre. O sea, si tememos más un mundo en constante estado de guerra que lo que podemos lograr, vamos a mantener esto. Porque se me hace muy difícil acabar con la guerra si no es por medio del Leviatán, de esta criatura inmensa que nos puede destruir en cualquier segundo. Que ya somos nosotros mismos como sociedad. Sí, es bastante triste verlo desde esa manera. Y volviendo a la pregunta si es justificable o no, yo creo que en casos de ideología, como lo que planteaba Yesael, nunca será justificable. Sí. Y si lo ponemos en términos netamente evolutivos, sería solo justificable en términos de recursos. En términos de que queremos seguir viviendo como sociedad. Vuelvo al ejemplo que pusimos. Sería justificable cerrar fronteras si eso hace que por la aleatoriedad del mundo nuestro territorio siga siendo útil para los que vivimos en él. Yo siento que solo en esos puntos extremos pareciese que es justificable, ¿no? Y repetiría lo que dije ahorita, pero entonces si nos podemos abstraer de lo que somos biológicamente, pues ya no lo sería tampoco. Y es que ahí yo creo que entra un tema complicado. Pues yo ya dije mi opinión, ¿no? Pero igual. Entra un tema difícil con lo que acabaste de decir, porque eso de la ideología pues justamente define un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, lo de cuando nosotros intervenimos si alguien más está siendo atacado, ¿no? Es muy complicado encontrar algún matiz en el que realmente la guerra sea como justificable, ¿no? Pero pues lo que yo creo que podría, no sé, tenerse en cuenta ahí es que si es posible evitarla, pues no es justificable, por lo menos desde mi perspectiva. Ya. Otra cosa es que sí, tampoco, si estoy un poquito de acuerdo, es muy poco probable que igual eso vaya a hacer que deje de suceder, ¿no? Lo que sí va a suceder es que va a cambiar. Yo creo que la misma sociedad se ha dado cuenta de que estar en guerra, especialmente militar, es carísimo. Es muy poco efectivo y también está muy poco aceptado socialmente ahora, lo cual va a hacer que las guerras después vayan a montar en algo muy diferente, como ya a más guerras de información, como es lo que más comúnmente está pasando últimamente, ¿no? Sí. Pero pues la guerra como tal no va a dejar de suceder, por lo menos por un buen tiempo. Es mucho más probable que lleguen los alienígenas primero y ahí sí, como dicen ustedes, ahí sí estoy de acuerdo con eso. Sí, pues bueno, o sea, para dejarlo en una nota un poquito más alta, no tan pesimista al respecto de la guerra, pues Kant tenía unas ideas bien diferentes al respecto de la guerra, ¿no? Él tiene un escrito que no es muy popular porque pues de Kant se conocen más pues, su ética y su epistemología, pero él escribió acerca de la guerra y la paz. Tiene un escrito llamado Opúsculo sobre la paz perpetua. Una cosa bien bella e idealista que claramente no se va a cumplir, pero que siento que sí da unas cuantas pautas que por lo menos a mí me dan algo de esperanza. Por ejemplo, uno de los buenos puntos que tiene, que me gustó bastante, es que lo que él dice es: el ser humano por naturaleza, que es un poco lo mismo que estamos hablando, tiende a querer el bienestar. O sea, nosotros queremos estar bien. El ser humano busca estar bien. Por más de que no sabe qué es estar bien, pero lo busca, intenta ver qué es y llegar hasta ello. Si eso es así, una serie de seres humanos que se juntan para buscar el bienestar inevitablemente van a llegar algún día a que ya no hay guerras. ¿Sí me explico? La guerra no da bienestar en términos generales. Es un medio para hacer política, pero pues no... Hay muchos otros medios para hacer política que dan mucho más bienestar que la guerra. Entonces digamos que la consecución lógica de que el ser humano busque la libertad y las sociedades no sean más que series de seres humanos es que la sociedad, la libertad no, la paz o bueno, sí, como este estado de bienestar, la conclusión es que la sociedad
va a tener que buscar el bienestar en algún punto y por lo tanto vamos a llegar allá en algún momento. ¿Cómo y cuándo? Ni idea. O sea, puede que el mundo se acabe antes de eso y jamás vivamos para verlo, puede ser. Pero si todos buscamos el bienestar, y Kant decía que innatamente lo hacemos, inevitablemente la guerra se va a acabar algún día. Y lo otro que decía Kant es un poco lo mismo que estaba diciendo ahorita Sophie. Y es que de por sí la guerra no es un buen negocio. O sea, la guerra no es lo mejor que pueda hacer un país. Y de hecho pues también lo decía Clausewitz, pues que la guerra sí es un medio para lograr imponer la voluntad de uno sobre el otro, pero eso no es el mejor medio. O sea, siempre va a haber mejores medios para imponer la voluntad de uno sobre el otro. Y la guerra debería suceder solo si es la única forma posible de imponer esa voluntad. Entonces, pues, yo creo que en eso también hay esperanza, porque por lo menos en el mundo capitalista en el que vivimos, a los países no les interesa entrar en guerra porque no es barato, les hace quedar mal con la gente y necesitamos que la gente compre, y aparte pues se pierden trabajos, se mueren personas que podrían haber estado trabajando. Es mucho más barato siempre negociar, y de eso nos hemos dado cuenta como humanidad también. Entonces, no sé, creo que partiendo de esos dos puntos de Kant, creo que es posible que no volvamos a entrar en una gran guerra nunca más. Pero la vaina es que uno dice eso y luego estos dos pendejos se agarran y como que está complejo, ¿no? Porque igual creo que subestimamos el poder de las pasiones en la guerra. O sea, lógicamente no es bueno para el capitalismo agarrarse, pero igual hay gente que se agarra. Había un video de Chris Gesak que decía algo así como que si en los próximos 75 años no hay una guerra grande en el mundo, entonces sí, eso dirá que pues históricamente estamos mejorando con respecto a la cantidad de guerras que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Ah, ya, sí. Entonces, pues tal vez vivamos para averiguar si el mundo avanzó o no en esta generación, pero bueno. Tal vez no. Tal vez no. Ya lo veremos. Sí. Listo, pues eso es lo que teníamos acerca de la guerra. Muchas gracias por escucharnos como siempre. No olviden tomar agua. Si tomen agüita. Vale, Muy importante. Recuerden respirar. Chao. Chao.